Alguna vez pensé que el peor miedo que podía tener era quedarme sola, pero con los años entendí que hay algo mucho más doloroso que eso, y es darte cuenta de que las personas por las que lo diste todo, ya no te ven como antes. Ya no te buscan como antes, ya no te necesitan como antes, y lo peor no es que crezcan, no es que hagan su vida, porque eso es natural, eso es lo que una madre desea en el fondo. Lo verdaderamente difícil es cuando ese amor que uno entregó sin medida empieza a sentirse como si hubiera sido olvidado, como si hubiera sido algo que ya no tiene valor en el presente, como si todo lo que hiciste se hubiera quedado atrapado en el pasado mientras ellos avanzaron, sin mirar atrás. Si esta historia en algún punto toca algo dentro de ti, si alguna vez has sentido ese silencio que pesa más que cualquier discusión, o ese vacío que no se llena ni con recuerdos ni con explicaciones, te pido que te suscribas ahora mismo, que le des like a este video y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo, porque estas historias no son solo para entretener, son para abrir los ojos. Para decir en voz alta lo que muchos callan por años, y cada vez que tú interactúas con este contenido, ayudas a que más personas se sientan menos solas, más comprendidas, más vistas, y eso, aunque no lo creas, puede cambiar vidas. Yo tengo 66 años, y durante mucho tiempo creí que había hecho todo bien, que había sido una buena madre, de esas que se levantan temprano aunque no tengan fuerzas, de las que se acuestan tarde pensando en cómo estirar el dinero para que no falte nada, de las que prefieren quedarse con lo mínimo con tal de que sus hijos tengan lo mejor, no perfecta, porque nadie lo es, pero sí presente. Sí constante, sí entregada, y mis hijos crecieron viendo eso, o al menos eso creía yo, crecieron con comida en la mesa, con estudios, con apoyo en cada decisión importante de sus vidas, crecieron sabiendo que pase lo que pase, su madre siempre iba a estar ahí. Pero hay cosas que uno no ve venir, cambios que no hacen ruido, distancias que no se anuncian, y así fue como poco a poco empecé a notar que algo ya no era igual. Primero fueron las llamadas que se hicieron más cortas. Luego los días que pasaban sin saber de ellos, después las visitas que siempre tenían una excusa para posponerse. Mamá, es que estoy ocupado, mamá, luego voy, mamá, esta semana no puedo, palabras normales, justificables incluso, pero que cuando se repiten lo suficiente, empiezan a construir un silencio que se mete en la casa, que se sienta contigo en la mesa, que duerme contigo por las noches. Al principio me decía a mí misma que era parte de la vida, que los hijos crecen, que hacen su camino, que uno no puede pretender ser el centro de su mundo para siempre, y es cierto. Pero también es cierto que el amor no desaparece, que el vínculo no debería sentirse como una carga, que una madre no debería sentirse como una opción secundaria, como algo que se atiende cuando sobra tiempo. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo que nunca pensé que iba a sentir, empecé a sentirme invisible. Había días enteros en los que no hablaba con nadie, días en los que el único sonido en la casa era el de la televisión encendida solo para llenar el espacio. Días en los que preparaba café y lo dejaba enfriar porque no tenía ganas de tomarlo sola, y en medio de todo eso, lo que más dolía no era la soledad en sí, sino la sensación de haber sido reemplazada en la vida de las personas que más amaba, como si mi papel ya hubiera terminado, como si ya no hubiera nada más que esperar. Recuerdo una tarde en particular, estaba sentada en la sala mirando una foto vieja de cuando mis hijos eran pequeños, estaban los dos abrazándome, riendo, mirándome como si yo fuera todo su mundo. Y me quedé viendo esa imagen más tiempo del que debería, tratando de entender en qué momento dejamos de ser eso, en qué momento esa conexión tan fuerte se volvió algo lejano, algo que solo existía en recuerdos. Y fue ahí cuando me hice una pregunta que me dolió más de lo que esperaba, ¿en qué momento dejé de ser importante para ellos? No tenía una respuesta clara, y creo que eso es lo más duro, cuando no hay un momento específico al cual culpar, cuando no hay una pelea, una ruptura, algo que explique el cambio, simplemente pasa, lentamente. En silencio, hasta que un día te das cuenta de que la relación ya no es la misma, de que el lugar que ocupabas antes ahora está vacío, o peor aún, ocupado por cosas que consideran más importantes. Pasaron semanas así, semanas en las que aprendí a convivir con ese vacío, a justificar lo injustificable, a convencerme de que todo estaba bien aunque por dentro supiera que no lo estaba, hasta que un día, después de tanto silencio, el teléfono sonó. Y no era una llamada cualquiera. Eran mis hijos. Los dos. Y algo en la forma en que hablaron, me hizo entender que no estaban llamando solo para saber cómo estaba.
Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Y no tenía idea de cuánto iba a cambiar mi vida después de esa llamada. No sé si alguna vez te ha pasado que, sin que nadie te diga nada directamente, tú sientes que algo no encaja, que hay un tono distinto, una pausa extra, una forma de hablar que no es la de siempre. Y eso fue exactamente lo que sentí en esa llamada, porque mis hijos no hablaban como cuando llaman por cariño, no había esa calidez, ese interés genuino por saber de mí, por preguntarme cómo estaba realmente. Era más bien como si estuvieran cumpliendo con una formalidad antes de llegar a lo que en verdad querían decir, y yo, que los conozco desde antes de que supieran hablar, lo noté desde el primer segundo. Me dijeron que querían venir a verme, los dos juntos, lo cual ya era raro porque casi nunca coincidían, siempre había horarios, compromisos, excusas, pero ese día sí podían, ese día sí era importante. Y aunque no pregunté directamente qué pasaba, dentro de mí algo se apretó, una sensación que no era miedo exactamente, pero sí una especie de advertencia. Como si mi intuición me estuviera preparando para algo que no iba a ser fácil de escuchar, y aún así les dije que sí, que vinieran, que aquí los esperaba. Ese día la casa se sintió diferente desde temprano, como si las paredes supieran que algo iba a pasar. Traté de mantenerme ocupada, limpié lo que ya estaba limpio, acomodé cosas que no necesitaban acomodarse. Preparé café aunque no sabía si lo iban a tomar, y mientras hacía todo eso, mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando cosas, preguntándose si había hecho algo mal, si había algún problema que no me habían contado. Si estaban bien, si necesitaban ayuda, porque una madre, incluso cuando la han dejado de buscar, nunca deja de pensar primero en sus hijos. Cuando finalmente llegaron, noté de inmediato que no venían como otras veces, no hubo abrazos largos, no hubo sonrisas sinceras, fue todo rápido, medido, casi como si estuvieran incómodos desde el primer momento. Se sentaron, aceptaron el café por compromiso, y empezaron a hablar de cosas sin importancia, del trabajo, del tráfico, de cualquier cosa que sirviera para retrasar lo inevitable, y yo los dejé, no los interrumpí. Porque sabía que tarde o temprano iban a decir lo que realmente habían venido a decir. Y entonces pasó, sin rodeos, sin demasiada preparación, uno de ellos tomó la palabra y soltó la frase que cambió todo, me dijeron que estaban pasando por un momento difícil. Que habían tomado algunas decisiones que no salieron como esperaban, que necesitaban apoyo, y cuando dijeron apoyo, yo ya sabía a qué se referían. Porque hay palabras que uno aprende a reconocer incluso antes de que se terminen de decir, palabras que vienen disfrazadas de necesidad, pero que en el fondo traen algo más. Me hablaron de deudas, de negocios que no funcionaron, de compromisos que tenían que cumplir, de urgencias que no podían esperar, y mientras hablaban, yo los escuchaba en silencio, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque necesitaba entender bien lo que estaba pasando, necesitaba escuchar cada palabra, cada justificación, cada intento de suavizar lo que en realidad era una petición directa, querían dinero. Pero no era solo eso, no era solo el hecho de que necesitaran ayuda económica, porque si algo he hecho toda mi vida es ayudar a mis hijos, darles lo que he podido y a veces lo que no he podido también. El problema no era el dinero, el problema era el contexto, el momento, la forma, después de tanto tiempo sin estar, sin llamar, sin aparecer, regresaban justo cuando necesitaban algo, y eso. Eso fue lo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Hubo un silencio después de que terminaron de hablar, un silencio pesado, incómodo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Ellos esperaban mi respuesta, probablemente convencidos de que yo iba a decir que sí sin pensarlo. Como siempre, como toda la vida, porque así había sido, porque yo siempre había estado ahí para resolver, para sostener, para cubrir lo que ellos no podían, pero esta vez, algo dentro de mí no reaccionó igual. No hablé de inmediato, los miré, uno por uno, tratando de reconocer en sus rostros a los niños que había criado, a esos mismos que alguna vez me abrazaban sin razón, que me buscaban por cariño y no por necesidad. Y aunque seguían siendo mis hijos, aunque el amor seguía ahí, también había algo diferente, algo que no podía ignorar, algo que me obligaba a ver la situación con otros ojos, más claros, más despiertos. Respiré profundo y les hice una pregunta sencilla, pero que llevaba mucho peso detrás. Les pregunté cuánto tiempo hacía que no me llamaban solo para saber cómo estaba, sin pedir nada, sin necesidad de nada. Solo por querer escuchar mi voz, y la respuesta fue el silencio,
Uno de esos silencios que no necesitan explicación porque lo dicen todo, porque en ese momento no eran capaces ni de mentir, ni de justificar, ni de cambiar la conversación. Y fue ahí, justo ahí, cuando algo dentro de mí terminó de romperse, pero no de una forma débil, no de una forma que me hiciera caer, sino todo lo contrario. Fue como si ese dolor acumulado durante tanto tiempo finalmente se transformara en claridad, en una especie de despertar que no se puede ignorar una vez que llega. Entendí que el problema no era solo ese momento, no era solo esa petición, era todo lo que había detrás. Porque no se trata de dinero, se trata de presencia, de interés, de amor real, de estar cuando no hay nada que ganar, de llamar cuando no se necesita nada. De recordar que una madre no es un recurso al que se acude solo en momentos de crisis, y por primera vez en mucho tiempo, decidí no responder como siempre. Los miré con calma, sin enojo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió, y antes de decir cualquier cosa, entendí que lo que iba a hacer en ese momento no solo iba a cambiar esa conversación, sino todo lo que vendría después. Y ellos, todavía no tenían idea de eso. Los miré en silencio unos segundos más, no para intimidarlos, no para hacerlos sentir mal, sino porque necesitaba que ese momento quedara marcado, que no pasara como una conversación más, que entendieran, aunque fuera un poco, el peso de lo que estaba ocurriendo, y cuando finalmente hablé, mi voz salió tranquila, firme, sin temblar, algo que incluso a mí me sorprendió, porque durante años había aprendido a ceder antes de llegar a ese punto. A decir que sí antes de incomodar, a dar antes de pensar en mí, pero esta vez fue diferente. Les dije que no. Así, sin adornos, sin rodeos, sin suavizarlo demasiado, simplemente les dije que no podía ayudarlos como ellos esperaban, no porque no tuviera algo que dar, no porque no me importaran, sino porque había algo más importante que necesitaba cuidar primero, algo que durante mucho tiempo había dejado en segundo plano, a mí misma, y en ese momento vi en sus rostros una mezcla de sorpresa, incomodidad, incluso algo de molestia, como si no entendieran cómo era posible que la respuesta fuera esa, como si esa opción ni siquiera hubiera estado dentro de sus posibilidades. Intentaron insistir, claro que lo hicieron, cambiaron el tono, intentaron hacerlo sonar más urgente, más necesario, incluso apelaron a recuerdos, a todo lo que habíamos vivido. Como si eso fuera suficiente para que yo cambiara de opinión, y en otro momento de mi vida, habría funcionado, habría cedido, habría buscado la manera, habría sacrificado lo que fuera necesario para resolverlo. Pero esta vez no, porque ya no estaba hablando solo desde el amor, estaba hablando desde la conciencia. Les expliqué que el problema no era el dinero, que si realmente hubieran estado presentes, si hubieran construido una relación constante, cercana, real, ese momento habría sido diferente. No porque yo estuviera obligada a ayudar, sino porque la ayuda habría nacido de un vínculo vivo, no de una necesidad repentina después de meses de silencio. Les dije que el amor no se activa solo cuando hace falta algo, que no es una llave que se usa en momentos de urgencia, que es algo que se cuida todos los días, en los pequeños gestos, en las llamadas sin motivo, en el interés genuino. Y mientras hablaba, no lo hacía desde el reclamo, no lo hacía para hacerlos sentir culpables, lo hacía porque por primera vez me estaba escuchando a mí misma decir verdades que había guardado por años. Verdades que había evitado por miedo a perderlos, por miedo a incomodar, por miedo a romper algo, sin darme cuenta de que lo que realmente me estaba rompiendo era quedarme callada. Hubo un momento en el que ninguno de los dos supo qué decir, bajaron la mirada, evitaron mis ojos, y ese silencio fue distinto a todos los anteriores, porque ya no era un silencio de distancia. Era un silencio de confrontación, de darse cuenta, aunque fuera un poco, de lo que estaban haciendo, de lo que habían permitido que pasara con el tiempo, y no necesité decir nada más para que lo entendieran. No hubo una reconciliación inmediata, no hubo abrazos ni palabras bonitas en ese instante. Se levantaron, dijeron que lo iban a pensar, que hablaríamos después, y se fueron, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era el mismo silencio de antes, no era un silencio que pesara, no era un silencio que doliera, era un silencio diferente, un silencio que se sentía como espacio, como aire, como algo que me permitía respirar sin esa carga que había llevado durante tanto tiempo. Me senté, como tantas otras veces, pero esta vez no me sentí vacía, no me sentí invisible,
no me sentí olvidada, porque algo dentro de mí había cambiado, algo se había acomodado en su lugar. Entendí que amar no significa desaparecer, que dar no significa quedarte sin nada, que ser madre no significa dejar de ser persona, y aunque el amor por mis hijos sigue intacto, ahora también hay algo más. Hay respeto por mí misma. Los días siguientes no fueron fáciles, no voy a mentir, hubo momentos en los que dudé, en los que me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía haber actuado diferente. Porque cuando uno ha pasado toda la vida dando, aprender a poner límites se siente extraño, incluso incómodo, pero cada vez que volvía a pensarlo, recordaba cómo me había sentido antes, recordaba ese vacío. Ese abandono silencioso, y entendía que lo que hice no fue rechazo, fue dignidad. Con el tiempo, mis hijos volvieron a llamar, pero esta vez fue diferente, no hubo prisa, no hubo urgencia, no hubo una petición inmediata, fue una conversación más tranquila, más humana, más real. Como si algo también hubiera cambiado en ellos, como si ese momento hubiera sido necesario para despertar algo que estaba dormido, y no sé qué pasará en el futuro, no sé si todo será como antes, o si será diferente. Pero sí sé algo. Ya no voy a volver a perderme a mí misma por mantener una relación que solo existe cuando hay necesidad. Y si tú que estás escuchando esto en este momento te has sentido identificado, si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes, que estás presente para todos pero nadie parece estar realmente para ti. Quiero que te hagas una pregunta muy sencilla, pero muy importante, ¿te estás eligiendo a ti también? Porque al final del día, el amor más importante que vas a tener que sostener, es el que tienes contigo mismo. Cada comentario que leo me recuerda que estas historias no se cuentan en vano, que hay personas allá afuera que necesitan escuchar esto, que necesitan sentirse comprendidas, acompañadas, vistas. Y si tú quieres ser parte de esta comunidad que cree que una historia puede abrir los ojos y cambiar una vida, te invito a suscribirte al canal, a darle like a este video y a compartirlo con alguien que lo necesite. Porque a veces, una sola historia puede hacerte tomar una decisión que llevas años evitando. Nos vemos en la próxima historia, con cariño, de alguien que entendió que nunca es tarde para hacerse respetar.